Bien, el pasaje que hoy vamos a estudiar comienza con un censo. Y estoy seguro que los más acuciosos de ustedes estarán por gritar, ¡hey! ¿Otro censo? ¿Que no tuvo bastante David con la mortandad del anterior? Bueno, vayan despacio. El censo esta vez tiene un propósito muy, pero muy diferente. De hecho, debo decir, loable. La intención de David esta vez no es vanagloriarse con cuántos hombres de guerra cuenta. Esta vez su intención es organizar el templo que nunca verá construido. Y lo digo con cierta ironía porque vaya corazón el de este gigante, sabiendo que nunca podrá ver el templo, está deseoso incluso de organizar la administración dentro de él. Bueno, el corazón de este arde y en su vejez no hay otra cosa en su corazón, obviamente, que la adoración al Señor. Paréntesis. Dani, si le bajas a ese porque en tu monitor está muy alto, yo lo escucho más y me hace... Okay. Bien, decía que la intención de este era saber con cuántos levitas contaba para administrar la casa del Señor. Y en este punto voy a hacer dos premisas que ya las sabemos, pero válido es recordarlas. La primera, David no era sacerdote, ni tampoco era levita. Él era rey. Sus responsabilidades diarias eran las de un estadista. Entonces, válido es que la gente pregunte aquí, ¿quiso ofrecer fuego extraño y él entrometerse en funciones que eran de sacerdotes? No, en lo absoluto. Para entonces, recuerden, templo no existía. El único lugar donde existía un templo era en la mente, en la imaginación del rey. Así es que esto era más bien la elaboración de un proyecto, algo que estaba en su corazón. A esto debo sumarle que cuando él lo describió, me refiero al proyecto, él fue muy enfático en que las actividades sacerdotales eran de exclusividad de los levitas y de aquellos que tenían la competencia. Bueno, aquí creo es un buen momento para resaltar algo que dije en el estudio del domingo anterior. Hice énfasis en la aplicación que yo presenté, y estoy diciendo yo porque eso no lo decía de forma literal y alguien puede decir, bueno, esa es su interpretación. De hecho, recalco, en mi interpretación hice énfasis en la aplicación a que los padres deberíamos, imitando a David, invertir en nuestros hijos, o al menos en uno de ellos, para que lleváramos a cabo juntos un ministerio para Dios. Atentos, yo no sugerí que ese ministerio o proyecto fuera a tiempo completo. Yo no sugerí que debían dejar su trabajo secular para dedicarse a tiempo completo al trabajo del ministerio. Bien estaría si tienen el recurso, pero en ningún momento yo sugerí eso. Más bien insistí, y ahora lo recalco, que siendo David el estadista que era, con las múltiples actividades y ocupaciones propias de su
puesto como rey, él buscaba y tenía el tiempo para invertir en preparar a su hijo en un ministerio que ambos tuvieran ese corazón para Dios. Así es que ahora lo recalco, por si no estuvo lo suficientemente claro, sería loable, especialmente aquellos padres que están en una edad adulta, en donde pudieran escribir en su corazón, en su mente, un proyecto que sea para honrar a nuestro Dios, en el cual uno o varios de sus hijos, si no todos, quisieran involucrarse con usted. ¿Por qué no se los platican a ellos? ¿Por qué no les mencionan vuestro corazón? Insisto, no se trata de renunciar a vuestras actividades seculares. Se trata de dedicar un poquito de tiempo al Señor. Eso trasciende su propia vida y hereda a sus hijos el mejor legado que podríamos dar: honrar a nuestro Señor. Por favor, piensen en ello, oren al respecto, sueñen en ello. Usted, como un padre o una mamá en edad adultos, sería maravilloso que uno o dos de sus hijos quisieran unirse a usted. Quizás si en la próxima conversación ustedes sacan este tema y quizás ellos son los que sugieren el proyecto. Oren, que el Espíritu Santo les guíe. Segunda premisa: el censo que este rey hizo por sí solo no es bueno ni es malo. En buenas manos, un censo es una gran herramienta administrativa. En malas manos es un arma de destrucción, como el censo del caso anterior. El corazón de esto es la razón de nuestro corazón, o mejor digo, el corazón del censo es la razón del corazón de David para hacerlo. Nuestro trabajo secular, o vuestro trabajo secular, porque en mi caso, mi trabajo es eclesiástico, pero en vuestro caso, su trabajo secular no es menos loable que el mío. Si tanto ustedes como yo tenemos un corazón para Dios. Si su corazón es trabajar para tener lo necesario para vivir y dejar algo para los suyos, bueno, entonces usted es un egoísta en su máxima expresión. Ese es un mal corazón. Y no importa a qué se dedique. Al igual que el censo, recalco, puede ser bueno, puede ser malo. Ahora, sin importar su trabajo, a qué se dedica, si la intención es honrar a Dios por medio de ese trabajo y que de paso me dé lo necesario para vivir o un poco más o mucho más, estamos en un camino que honra a Dios. Pero cada uno de nosotros debemos recapacitar y evaluar lo que hay en nuestro corazón. Bueno, ¿qué haremos hoy? Vamos a ver casi como con una visión panorámica 4 o 5 capítulos. No quiero correr. Lo que sucede es que son 4 o 5 capítulos con genealogías largas y para nosotros nombres desconocidos, pero
muy significativos para nuestra vida de crecimiento. Vamos en nuestro estudio de hoy hasta el primer libro de Crónicas, capítulo 23. Nuestro sermón se titula Soñando con el templo. Me refiero a David, sus sueños con el templo. Primer libro de Crónicas, capítulo 23. ¿Listos? Vamos al verso 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel, sacerdotes, levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Fue el número de ellos por sus cabezas contados 38,000. Sé que algunos querrán preguntarme, pero que no era 20 años abajo el censo. Este es un censo diferente, no dice las razones del por qué ahora sube la edad, pero puedo sugerir, el primer censo no había una organización de ningún tipo establecida y apenas habían levitas. Eso significaba que todos los cadetes o candidatos eran aplicables. Ahora ya había mucho mayor organización y eso llevaba a una mayor calificación. Es muy probable que por allí esté la respuesta, pero insisto, es una conjetura de mi parte. Dice verso 4, 24,000 para dirigir la obra, 6,000 para gobernadores, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Dios. Y dijo David algo más, pero hasta ahí leemos y oramos. Señor, te agradecemos por tu gracia y te suplicamos que nos inspires e ilumines nuestra vida para crecer en el estudio de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. En ningún momento cuando estamos estudiando crónicas debemos pasar de largo que se trata de un cronista y que este libro ha sido escrito como un árbol genealógico. Él está siendo fiel a dicho estilo. Y digo eso porque algunos pueden con cierta resistencia decir, ¡ay, insufribles! Estos 4 capítulos con otras genealogías largas. Yo diría, ¿qué esperaban? Se trata precisamente de eso, de una genealogía, y aunque a nuestra cultura no nos dice mayor cosa, aunque sí nos dice algunas, bueno, no por ello es menos importante en la historia bíblica. Es para nosotros escudriñar. Con esto espero que nadie pase de largo leer completos los capítulos luego en sus casas, en sus cuartos, en su devocional, aun cuando algunos nombres les parezcan insufribles. De otra forma no vamos a poder decir, leí completo el libro de Crónicas, lo estudié. Hay que leerlo. Lo que yo haré es dividir la organización que David proyecta para su hijo en 4 etapas. No digo que solo eran 4. De hecho, cualquier otro escritor o predicador creo que podría hacer el doble o el triple, porque como cualquier organización o cualquier árbol genealógico, entre más específicos somos, la ramificación se vuelve más extensa, pero en el poco tiempo que tenemos y con eco a nuestro propósito de edificar y de aplicar, pues yo creo que para nuestro propósito basta dividirlo en 4, la organización del proyecto de David. Por cierto, si alguno también quisiera preguntarme, oiga, pastor, ¿y Salomón siguió al pie de la letra todo esto? Pues no estaría
con total certeza de decirles, sí, lo hizo al pie de la letra. Yo ya les dije que Salomón superó al papá en todo. Entonces creo que Salomón siguió la base, tomó la fundación, pero claro que a eso le sumó la sabiduría que el Espíritu de Dios le dio. Sin embargo, en sus inicios, este proyecto se echó a andar. Bueno, ¿qué es el proyecto? Colocar distintos departamentos para la organización, la administración del sistema religioso. ¿Cuáles son esos 4 departamentos? Voy a dividirlos en el sacerdocio, músicos y cantores, que sería la segunda división, porteros, la tercera, y finalmente distintos oficiales. Claro que vamos a intentar profundizar en eso. Así que vamos a comenzar con el sacerdocio. Capítulo 24, versículo 1. Vean. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y cuando más tarde ustedes lean completo, revisarán que desde el verso 7 va una extensa genealogía que tiene que ver puntualmente con el sacerdocio. Esa es la primera división. Al respecto, lo que David está detallando aquí es, más que decir cómo los sacerdotes van a fungir, porque eso ya está declarado por el mismo sacerdocio. Dios se lo dio a Aarón y a los levitas, así es que David no se entromete ahora y dice, sí, pero yo voy a cambiar y les voy a decir cómo deben hacerse las cosas porque hay una mejor metodología. En lo absoluto, lo único que hace es retomar la organización existente al respecto y por otro lado, y eso sí, vaya que hay que mencionarlo, este capítulo es algo así como la investidura oficial que David da en su gobierno a el sacerdocio. Cuando me refiero a investidura oficial, es algo como esto. Espero que jamás, estoy recreando que estoy hablando ahora como David, espero que jamás se le ocurra a mi hijo la torpeza de discriminar o de pasar o relegar a un segundo plano al sacerdocio. Pero para que jamás se le ocurra semejante torpeza, voy a dejar bien claro en mi gobierno la investidura oficial del sacerdocio. Que todo el mundo tenga claro que el sacerdocio ocupa un lugar en el mismo gobierno de la nación hebrea. Ahora, cuando digo ocupa un lugar, lo que está dejando bien en claro son 2 cosas, sorpréndanse: total autonomía y a la vez total dependencia. ¡Wow! ¿De qué habla, pastor? Cuando me refiero a la autonomía, es que en esta investidura David dice en su proyecto, el sacerdocio tiene total autonomía para ejercer sus funciones de la monarquía. El rey no tiene por qué dar órdenes al trabajo sacerdotal. Eso ya fue instalado por Dios, ya hay una legislación y que queda escrito que nadie va a cambiar eso. A eso me refiero yo con investidura oficial y que le da total autonomía. Creo que el sacerdocio debió sentirse complacido, aunque no era el propósito de David, desde luego. Pero creo que el sacerdocio debió estrechar la mano del anciano rey, debió abrazarle y decirle, gracias rey, de dejar las cosas bien en claro. Bueno, ahora mi hijo debe saberlo. Ustedes tienen total autonomía.
Pero también dejó bien en claro la dependencia que el sacerdocio debía tener de Dios. Eso lo sabíamos, ¿no? Pues sí, y lo que hace el cronista es nada más registrar la investidura y registrar la genealogía de los primeros en el sacerdocio y luego la ramificación de quienes le fueron sucediendo hasta cierta generación. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestro diario vivir? Poco en realidad. Cuando digo poco, nosotros sabemos que la Iglesia de Cristo no tiene ningún tipo de investidura oficial ante el gobierno. Bien por aquellos países que se proclaman el Evangelio como su religión oficial, que de hecho los hay. Entre uno de ellos, el del gobierno de los Estados Unidos, aun cuando tienen libertad de culto, para todos es sabido que el Evangelio es algo así como su religión, si no mayoritaria, también oficial. Y de ahí que no sorprende que durante muchos gobiernos ha sido la iglesia evangélica la predominante con cierta cercanía al gobierno, pero no con investidura oficial y dependencia del gobierno. A esto le sumo, no estoy diciendo de ninguna forma que la Iglesia Evangélica de los Estados Unidos represente o sea la voz de la Iglesia de Cristo en el mundo. Algunas de las iglesias sí, por supuesto que sí. Pero solo estoy poniendo un simple ejemplo, que aun cuando haya países en donde sí tienen simpatía por el Evangelio, eso no significa que tienen dependencia del gobierno, la Iglesia de Cristo, en lo absoluto. En ese sentido, pues ¿para qué ahondar en este punto? Si es algo que se aplica solo al antiguo pacto y no al nuestro. Así que no ocuparé mayor tiempo de lo que ya he dicho para contextualizarlo a nuestros días. Más bien, si quiero ocupar un poquito más de tiempo al siguiente punto o a la siguiente división. Organizado el sacerdocio, llama la atención. Debimos dejar allí a los músicos. ¿Por qué? Porque estaban dentro del templo. Era algo puntualmente espiritual. La alabanza a Dios es algo totalmente espiritual. Pero dado que David era un músico, un poeta, ya que escribió la mitad de los salmos, bueno, aquí sí se entrometió. Sorpréndanse. ¿Saben cuántos eran la banda de David? Ahora yo estuve boquiabierto cuando lo leí. Den un número de músicos y cantores en general de la banda que David dirigía. ¿Cuántos creen? 100.800. Wow. Ya leíste, serán 4,000. 4,000 integrantes en la banda de David. Vaya que estos tenían un lujo de ministerio de alabanza. 4,000 a tiempo completo, profesionales en el ministerio de alabanza. Pero vayan al capítulo 25. Capítulo 25 ahora, verso 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos idóneos para la obra de su ministerio fue. Y aquí empieza el árbol genealógico de la banda que David tenía. Wow, vaya larga lista. La enciclopedia bíblica, me refiero
a este compendio de libros, son 66, le dedica en forma exclusiva al más grande de todos sus libros en volumen a un libro para adorar al Señor. Eso nos grita que la alabanza es de especial importancia en la administración del sistema religioso. Si eso no es suficiente, después del sacerdocio, y escuchen, antes de los jueces, David organiza al grupo de alabanza. Yo no estoy diciendo con esto que había un orden de importancia y que había un organigrama vertical y que el sacerdocio era primero y que los cantores eran los segundos y los jueces los terceros. Solo estoy diciendo que tenían una posición más que importante, más que prominente para la fe de la nación hebrea y consecuentemente también para nuestra fe. En honor a ello voy a decir, y si sirviera de algo lo gritara a voz en cuello: todos aquellos en la iglesia de Cristo hoy día, los del nuevo pacto, que le restan importancia a la adoración, están cometiendo una grave irreverencia. La adoración no es un tiempo de espera para llegar al momento del sermón. Está mal que yo sugiera qué es primero y qué es segundo en la liturgia, pero si decidiéramos establecer lugares en la liturgia es lo mismo que el culto, y si estableciéramos lugares en honor al tiempo que se le dedica a cada cosa, ¿en qué lugar estaría la alabanza? Al menos en nuestro culto. ¿Perdón? ¿Segundo? Bueno, me imaginé que tendrían la tentación de decir eso, pero ¿cuántos minutos se ocupan en nuestra liturgia para el estudio bíblico? 40. ¿Y cuántos minutos se ocupan para la alabanza? Son 30 en el primer bloque, 5 después de la ofrenda. Y los 5 que eran antes, son 40 igual. Si tuviéramos que decir que es en honor al tiempo, tendríamos que decir que están en la misma posición. Y ahora, dicho de forma teológica, lo voy a recalcar. Están en la misma posición. Pastor, ¿está seguro de lo que está diciendo? ¿Y cómo no voy a estar seguro con todos los datos que estamos rasgando? Pero además la simple lógica nos lleva. La alabanza tiene como premisa 2 grandes propósitos. ¿Quién quiere decírmelos? ¿Cuáles son los 2 grandes propósitos de la alabanza? Número 1, adorar al Señor. ¿Y cuál sería el segundo? Enseñar la palabra. La adoración y la alabanza es una especie de predicación. De allí que se revista de toda la importancia. Eso me grita a mí y debería gritarnos a todos como iglesia, que deberíamos redoblar nuestros esfuerzos a fin de que los cultos tengan la mejor música posible a nuestro alcance. En este tiempo de cuarentena, creo, Dios me ha dicho que debo corregir. No sé si esa es la palabra correcta, pero no tengo tiempo para profundizar en la palabra. Voy a recalcar, creo que Dios
me ha dicho que debo corregir algunas actividades de mi vida ministerial. Y les puedo asegurar que una de esas que he sentido la exhortación del Señor es obviamente en la alabanza. No, por favor, no me interpreten de forma equivocada, pensando que me estoy quejando de nuestro grupo o nuestro ministerio de alabanza, o que no estoy satisfecho con lo que ellos hayan hecho. No, no tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo. No es uno el predicador o el pastor con experiencia que ha escrito o dicho que el ministerio de alabanza es el ministerio más rotativo de la Iglesia de Cristo y también el ministerio más difícil de dirigir. Creo que ellos han dicho eso en cuanto a rotativo porque los músicos van y vienen con tanta velocidad y tanta rotación como ningún otro de los ministerios. Ellos dicen, los expertos, los maestros, que van y vienen y que la estabilidad ministerial en ese departamento es bastante inestable en comparación a los demás. Dicen que eso se debe a que los músicos son artistas y que eso les hace tener un corazón más sofisticado que nosotros los mortales comunes y corrientes. Yo no estoy seguro, ni voy a poner en duda, ni tampoco voy a decir que esos maestros tienen la razón, ni voy a decir que 30 años de este servidor de estar en el ministerio ratifica lo que ellos dijeron o no. Solo voy a decir que quien recibió la reprimenda fui yo, a quien el Señor le dijo que debía hacer cambios era a mí, no a ellos. Es a mí a quien ha preguntado y ahora yo extiendo mi reprimenda porque quizás les compete a algunos de ustedes hacérselas a sí mismos. Las preguntas que creo el Señor puso en mi mente fueron: ¿le has dedicado el tiempo que le has dedicado a la predicación, al ministerio de alabanza? ¿Le has dedicado la creatividad a la música como has dedicado creatividad al estudio o a la dirección de otros ministerios? ¿Has estado preocupado para que la congregación alabe y adore más que porque se oiga y luzca bien? Bueno, todas esas preguntas, por supuesto que yo les diría a todos los músicos de nuestra iglesia, que no son pocos, que deberían hacérselas. Pero no es la exhortación de forma aislada a ellos. La exhortación empieza a mi vida y la extiendo a toda la iglesia. Ustedes y yo hemos puesto lo mejor de nuestra parte para que ese sea un tiempo glorioso. Ahora que tanto lo extrañamos, probablemente tenemos tantas ideas y para colmo de curiosidades, cuando regresemos a la iglesia, si se repite lo que se ha repetido en otras iglesias en los Estados Unidos, en iglesias Calvary Chapel, en donde ansiaban tanto el culto presencial de nuevo, pero lo que me comentaron algunos pastores amigos, que el culto presencial fue un tanto nostálgico y un tanto triste, porque no podían acercarse los unos a los otros, no podían adorar al Señor con la misma pasión que soñaron. Bueno, vaya que el Señor está ocupando todo esto para llamarnos la atención.
y decirnos a todos en la posición que ocupemos, cualquiera sea, le hemos dedicado a la música el tiempo que debíamos haberle dedicado, y entonces el Señor nos va a guiar. Capítulo 26, siguiente división, porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, los hijos de Asaf y otro listado. Bueno, el vocabulario moderno nos lleva al error de pensar que cuando se refiere a porteros se trata de los guardianes en las puertas. Aun si así fuera, cuidado con discriminar la posición. Los guardianes de las puertas eran hombres de mucha confianza y de mucho valor. Así que si solo fuera de eso, también está hablando de algo importante. Y yo estoy recalcando el punto porque noten, David está haciendo la división, dice primero sacerdotes, luego estoy hablando de los músicos y luego estoy hablando de los porteros. Están en una posición, si habláramos de orden, en una tercera posición. Sin embargo, deben saber cuando lean completo el capítulo que no se trata de forma excluyente a los guardianes de las puertas. Insisto, ese puesto es importante. Como prueba digo, al menos en los 80s, el comandante de guardia era siempre un oficial que estaba en la puerta del cuartel y nada ni nadie entraba ni salía si el comandante de guardia no daba su visto bueno. Era una posición de importancia, pero David está hablando de mucho más cuando se refiere a porteros. Les voy a dar la demostración con dos pequeños ejemplos. Vean el verso 15 del capítulo 26, verso 15. ¿De qué creen que está hablando cuando se refiere a porteros en este caso? ¿El verso 15? ¿De qué está hablando? ¿Nadie? 26:15. Son dos frases, ¿cómo que no saben de qué está hablando? Pues no las ofrendas, Pedro. En este caso está hablando, voy a repetirlo, mira, porque solo vos lograste descubrir. La casa de las provisiones del templo. ¿A qué te suena en un vocabulario moderno casa de provisiones del templo? La bodega. Algo así como quizás el Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que David está haciendo es organizando la logística y a ellos le llama porteros. Les voy a dar otro ejemplo. Vean el verso 20. ¿De qué creen que habla el verso 20? De los tesoreros. Si nosotros revisamos de forma minuciosa, vamos a descubrir lo que David está haciendo aquí es desglosando una especie de gerencia administrativa que probablemente incluye seguridad, mantenimiento, operaciones, contabilidad, tesorería, qué sé yo cuántas cosas más. En efecto, eso es lo que está haciendo David en el capítulo 26, poniendo todas esas cosas en su lugar. Yo no dejo de reír cuando pienso en esto. No sé qué tipo de persona fue Salomón, pero cuando ya fue su tiempo, porque cuando esto empezó, cuando empezó el templo, esto no había entrado en funciones. Esto entra en funciones cuando el templo se echa a andar. Así es que puedo ver todo el manual de organización y Salomón, yo no sé si él se estaba riendo y diciendo, mi papá sí que estaba loco,
o diciendo, wow, mi papá pensó en todo. Voy a tomar esto como base y lo voy a mejorar. No tengo idea, pero vaya que pensó en todo y dijo en simples palabras, el sistema religioso debe ser tan bien administrado y dirigido como es tan bien administrada y dirigida la nación hebrea, que era su trabajo y su responsabilidad. Bueno, ¿qué exhortación da esto a la Iglesia de Cristo? Si Israel es si la nación hebrea es algo así como la sombra de lo que iba a ser la Iglesia de Cristo, entonces la exhortación que estamos recibiendo es que la Iglesia de Cristo debe estar tan bien administrada y organizada como la mejor empresa que pueda organizarse y administrarse. Lo voy a repetir. En otras palabras, la administración eficaz es un síntoma del deseo de honrar al Señor. Yo sé, por el tiempo en el ministerio, que hay una cantidad de predicadores que son activistas, eso no es una crítica, es un aplauso, que son emprendedores, pero son tan terribles administradores, tan pésimos planificadores, y que para colmo detestan el trabajo de planificar, administrar y organizar. ¿Saben qué expresiones tienen? Ahí vamos, como va saliendo. Eso es una mayúscula irresponsabilidad para el ministerio. Si nosotros queremos honrar al Señor, responsabilizarnos de una buena administración es punto de honor. Pastores de misiones, pastores de filiales y este mismo pastor debemos tomar esto como una fuerte exhortación para nuestro ministerio. Si usted es irresponsable con la administración del ministerio, difícilmente su corazón o el mío están deseosos de honrar al Señor. Eso de demasiada burocracia. Por cierto, ¿alguien recuerda burocracia? ¿Cómo se define? Es una palabra compuesta, burocracia. Cracia es la ley. Buró, ¿cómo se define? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Alguien quiere buscarlo? Burocracia, ¿cómo se... la ley... Sí, pero quiero recordar la definición de buró. Conjunto de actividades y trámites. Conjunto de actividades y trámites. ¿Así se traduce el buró? Burocracia, con B labial. Wow, qué complicado está hoy el sistema aquí. No hayan burocracia. ¿De veras no hallaron la definición de burocracia ustedes dos? Escritorio significa burro. Exacto. Eso significa burro. Ustedes dos les queda cancelado el internet el resto de la semana para que aprendan a usarlo. Bueno, buró significa escritorio. Entonces la palabra compuesta de buró y cracia es de que las leyes, las cosas están en un escritorio y que todo debe guiar a través de un escritorio. Y por eso las personas, las activistas se quejan. Todo es trámite, todo es burocracia, todo es retrógrado. Todas las personas que detestan la burocracia son pésimas administradoras y difícilmente podrán ser eficaces. Van a ser como
barcos de vela en alta mar sin timón. Aun cuando tengan un hermoso velero, va a ir por cualquier viento por la falta de un timón. Les animo y les exhorto en nuestras vidas personales y en nuestras vidas ministeriales a administrar y organizar lo que Dios nos ha encomendado. Es punto de honor. Finalmente, capítulo 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey, ¿en qué? En todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división 24,000. Lo que hace al final David es organizar el multidisciplinario equipo que él dirigía. Digo multidisciplinas porque eran distintas profesiones, distintas responsabilidades. Dice, en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían. Si David, siendo ya un anciano, se aseguró que su hijo recordara que la burocracia era importante, con mayor razón nosotros deberíamos recordarnos que organizar y administrar nuestras vidas es importante. Ahora, ¿saben? Estoy pensando, David tenía organizado el gobierno. Lo que estaba ahora era organizando el nuevo templo. Estaba pensando ya en un equipo multidisciplina. Estaba pensando en un equipo polifacético. Estaba pensando en cosas grandes. Y digo, oh, qué hermosa organización. ¿Quién no quisiera ser parte de eso? En cualesquiera de las posiciones. Se necesitaban porteros, músicos, sacerdotes, oficiales. Se necesitaba cualquier profesión u oficio en el programa de educación religiosa. Qué honor debió ser trabajar en ese entonces ahí. Pero en comparación digo, nosotros tenemos el acceso de trabajar en la iglesia de Cristo con cualesquiera sean los dones o talentos que Dios nos haya dado. No tenemos que estar en el sacerdocio. Quienes están en buena hora, podemos ser parte de los porteros, podemos ser parte de los oficiales, podemos ser parte de los músicos. Hay una oposición en cualesquiera para todos nosotros. Lo que hace falta responder es si nosotros tenemos un corazón para el Señor. Si nosotros estamos deseosos de que nuestras vidas honren a Dios. Y eso solo es algo que usted puede responder. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Especialmente gracias porque tu Hijo Jesús murió en la cruz para darme acceso a la vida eterna. Que ahora yo puedo, Señor, a pesar de mi incapacidad, a pesar de mis limitaciones y a pesar de no tener una pizca de dignidad, puedo ser parte del equipo de la Iglesia de Cristo. Qué honor más grande. Oro por todos aquellos que sentimos ese mismo privilegio. Y te ruego por los que aún no sienten esa pasión. Por favor, toca sus corazones. Que puedan descubrir que todo lo que hacemos en este mundo, si no es para Dios, no es trascendente y que carece de propósito, se vuelve egoísmo.
y que haya una pasión grande, Señor, de hombres y mujeres queriendo involucrarse en servir en tu obra. Ya sean hombres adultos guiando a sus hijos o jóvenes empezando ministerios. Señor, cualquiera sea, gracias por tu misericordia. Y si hay personas sin Jesús, te ruego que toques sus corazones, que ellos puedan venir a los pies de tu Hijo. Nombre en el cual oramos y nos despedimos. Amén. Si usted nunca antes recibió a Jesús, haga la oración. Si no sabe cómo, pida a un amigo, llámele, haga la oración y empiece a crecer y a conocer a nuestro Señor Jesús. Gracias por acompañarnos. Ahora no me voy a desconectar de inmediato porque algunos de ustedes nos han reportado que la señal se desconecta antes de que yo termine. Creemos que tiene que ver con el tiempo de llegada de la señal remota que está aquí, que es bastante deficiente, hasta donde ustedes están. Así que la vamos a dejar correr unos segundos esperando que el problema se resuelva así. Pero de todos modos, gracias por estar con nosotros, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios nos bendiga a todos.